Comúnmente nosotros entendemos el karma como algo exclusivamente negativo. Por lo menos en términos generales es la apariencia que se le ha querido mostrar al karma, como que si tú haces algún acto negativo, eso es karma, ¿sí? Pero pues esa es una idea un tanto equivocada de lo que es el karma, ¿sí? Relativamente equivocada. O sea, pensar que a alguien porque le pase una desgracia es karma, como si se aplicase un castigo de ojo por ojo y diente por diente, no creo que sea la forma más responsable de interpretarle. Entonces, nosotros tenemos que entender que el karma surge a partir de la creación o de la manifestación de la energía, de la luz, del Padre. Surge. La raíz del karma vendría a ser eh, el mismo Dharma, ¿sí? Pero el karma tiene su propia naturaleza, su propia particularidad. Y eso nosotros lo vamos a ir entendiendo conforme nos vayamos autoobservando, conforme nos vayamos conociendo, conforme ese ejercicio de autoconciencia se vaya haciendo cada vez más presente en el día a día para poder ubicar y responder de forma, digamos, consciente ante todos los eventos o situaciones kármicas. Entonces, para que se entienda de una forma más, digamos, didáctica lo que es el karma, ¿sí? Vamos a imaginarnos una balanza, ¿sí? O que nosotros tanto físicamente como internamente, en nuestra constitución interna, somos una balanza. De este lado un platillo y de este otro, ¿sí? Es esta dualidad que está presente en cada momento, ¿sí? Pero ¿qué sostiene este cuerpo? ¿Qué sostiene estos hombros? ¿Qué sostiene estos brazos? Pues evidentemente es la columna vertebral, ¿sí? Nuestra columna vertebral es el eje que sostiene a esos dos platillos. Esto lo menciono porque forma una parte fundamental de lo que es comprender la naturaleza de cómo se expresa el karma en cada uno de nosotros y en todo. Entonces, eh, existe lo que se llama el karma positivo y el karma negativo. El karma negativo, ¿sí? Es generado desde un principio por todos esos pensamientos que van surgiendo que tienen una tendencia y un origen egoico negativo, ¿sí? O sea que su propensión es hacia generar un desequilibrio en nuestra balanza y evidentemente generar un daño a nosotros mismos, que esto puede estar inducido por cualquier tipo de yoes, ¿sí? O por ese estado de inconsciencia. Entonces, el karma negativo empieza desde la mente, desde un pensamiento. Por eso es muy importante tener conciencia de la mente, ¿sí? Que la mente se haga autoconsciente, porque a partir de ahí nosotros vamos generando, digamos, semillas kármicas, ¿sí? Esas semillas kármicas, si se empiezan a reproducir y se repiten continuamente, ¿sí? Nosotros vamos a sembrar. Ujú.
Y quizás empieza un karma negativo con un pensamiento, digamos, de envidia o de celos, ¿sí? Hacia determinada, no sé, familia o situación o condición de tal o cual país o lo que sea, ¿sí? Empieza con esos pensamientos. Y si sigo pensando en ello, voy alimentando esos pensamientos van creciendo, van creciendo, van creciendo, se van desarrollando, se convierten en una planta y pues pueden haber consecuencias, donde ya nuestro cuerpo y nuestro verbo empiezan a generar una cadena kármica negativa de acción y consecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este puede ser que sea algo muy sutil. Si alguien me genera envidia, puede ser que me burle de esa persona enfrente de ella. Quizás envidio su paz y su tranquilidad y para romper con su paz y con su tranquilidad, porque envidio ese estado en el que esa persona se encuentra, pues me burlo de ella para que pierda ese estado. Y hasta no conseguir eso, pues estoy hablando, usando mi lengua, mi verbo, y estoy usando mi cuerpo. Quizás hago ciertos ademanes y algo que parece tan inocente puede generar consecuencias que pueden ser hasta devastadoras después. Porque quizás esa persona se moleste tanto que nos diga un insulto y ese karma que nosotros generamos lo extendemos hacia esa, digamos, hacia esa extensión de nosotros mismos, que es esa persona, y nos responde. Es una respuesta reactiva, reaccionaria, o respondemos nosotros y recibimos otra respuesta más fuerte, más explosiva, y eso puede desencadenarse en un conflicto, en una pelea, en una batalla, ya sea de palabras o de golpes, ¿sí? Y así podríamos nosotros poner muchos ejemplos de cómo se van generando hue- huellas kármicas, ¿sí? Ya no se convierten en semillas, ya no solo son semillas, sino son huellas, ¿sí? Que ya dejan una marca, que, que ya dejan un veneno en nosotros, no en los demás, ¿sí? Aquí los únicos responsables de todo esto somos nosotros, ¿sí? Entonces, este, nosotros somos un cúmulo. Nuestra vida es un cúmulo de huellas y semillas. Y prácticamente vamos trazando un camino, ¿sí? Vamos trazando un sendero. Cómo he sido educado, cómo he interpretado, cómo he visto, cómo he vivido, cómo he asimilado, cómo he respondido ante las diferentes situaciones negativas y positivas de mi vida. Entonces, el karma negativo es relativo también. Porque para lo que una mente es negativo, para otro es positivo, ¿sí? Entonces, el karma se manifiesta siempre de una forma condicionada y dual, ¿sí? Entonces, nosotros generamos un continuo mental que tiene ciertas propensiones kármicas a vivir ciertas o determinadas situaciones que se repiten una y otra vez.
una y otra vez, una y otra vez, ¿sí? Por eso es importante reconocer en nosotros mismos esa dualidad. Si nosotros no descubrimos la dualidad del yo y la dualidad del sujeto-objeto, pues entonces siempre vamos a ser víctimas del karma. Aquí el objetivo es que nosotros utilicemos el karma como una medicina para reconocer nuestra verdadera realidad y no quedarnos atrapados o mareados en esa cadena de causas y consecuencias, causas y efectos, efectos y causas, efectos y causas, causas y efectos. Si solamente vemos eso, vamos de alguna manera siempre estar condicionados por esta gran ley que a todos nos rige, a todos, sin excepción, sin excepción. ¿Mm? Existe lo que se llama el karma positivo, ¿sí? Entonces, de un lado tenemos de la balanza karma negativo y del otro el positivo, ¿sí? Entonces, el karma positivo que, por dar un ejemplo, que cualquier ejemplo puede ser más o menos equivocado. Si decido plantar un árbol, ¿sí? Ya ese hago bien el hueco, le pongo este mm, abono, ¿sí? Cuando siembro esa planta, me involucro directamente con ese ser al que le estoy permitiendo crecer, desarrollarse, ¿sí? Me hago consciente de eso, ¿sí? Y entonces quizás le dedico unas palabras, Bella Planta, te deseo realmente que puedas crecer y desarrollarte, que puedas crecer grande y dar frutos o darnos sombra y proporcionarnos una gran sombra para que podamos estar en convivencia, etcétera, no sé, lo que nos surja, pero todo con una propensión kármica positiva, ¿sí? Entonces, pues siembro ese arbolito, le voy echando agua cada 3 días, luego cada semana, luego cada mes, no sé, dependiendo del árbol, etcétera, etcétera, y va creciendo, 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 y eso es un karma positivo, ¿sí? Ha generado un karma positivo. Lo mismo, por ejemplo, si este, mm, atiendo a los enfermos, ¿sí? Voy a los hospitales y como soy médico o soy enfermero o enfermera, pues en vez de generar más karma negativo, mejor voy a generar un karma positivo. Llevar alegría, llevar consuelo, llevar alivio, llevar salud o compañía a los enfermos. Lo mismo con los ancianos, lo mismo con los niños enfermos, lo mismo con un pueblo, quizás un político puede generar mucho karma positivo, ¿sí? Y así podríamos nosotros ver con nosotros mismos ejemplos de lo que es generar un karma positivo. Como todo, esto es dual y relativo. Lo que para mí puede ser positivo, para otros es negativo, ¿sí? Todo depende de nuestro condicionamiento y nuestra capacidad de ver las causas y las causas de las causas. Quizás ahorita no me entiendan, ¿verdad? Esto quizás lo vamos descubriendo en la medida que vamos descubriendo esas propensiones kármicas que cada uno de nosotros tiene y cómo llegar a liberarnos de ellas. Solamente la práctica y
el autoconocimiento puede permitirnos descubrir cómo actúa el karma en nosotros y liberarnos de él. Porque enfatizo en el hecho de liberarnos del karma. Porque el karma, en cierta forma, es una propensión condicionante que nos ata a la rueda de nacimientos y muertes, que es constante, ¿sí? Constante. Bien, entonces, ¿cómo, cómo puedo vivir de una manera más tranquila, serena, apacible, ¿sí? Pues si tengo mucho karma negativo, si todos mis pensamientos durante el día son más negativos que positivos, pues evidentemente mi vida va a estar rodeada de mucho dolor y sufrimiento, de soledad, de abandono, de depresión, de tristeza, de calamidades, de problemas con medio mundo. No puedo tener una relación con alguien porque ya termino mal, ¿sí? A los pocos meses o a los años. Mis amigos todos me traicionan. ¿Sí? Eso evidentemente es porque he alimentado propensiones negativas y semillas negativas. Entonces, la manera más irresponsable es echándole la culpa a los demás, ¿verdad? Pero lo que uno no sabe es que en este gran sueño del samsara, nosotros nos relacionamos con los demás como nos relacionamos consigo mismos, ¿sí? Entonces el problema no son los demás, el problema es uno mismo, ¿sí? Por las creencias que uno va teniendo, ¿sí? Sí, por las tendencias espirituales que uno va teniendo. El karma nos vincula con ciertas familias de tipo espiritual. ¿Quieres ver tu karma? Ve qué tipo de espiritualidad es la que manejas. Cómo te relacionas con la sociedad, ¿sí? Entonces, todo eso genera un escenario que de alguna manera te condiciona, sea más positivo o negativo, pero si está más hacia la parte negativa de la balanza cósmica o tu balanza interna, pues entonces tienes que hacer algo, aplicar un antídoto, un remedio. Primero reconocer que una acción negativa es como un veneno, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, empiezas con esos pensamientos y ya empiezas a sentir esa emoción y ya empiezas a hablar y ya empiezas a hacer, cuando estás haciendo o empiezas a hablar en infraganti, probablemente tu conciencia te dé como un shock y dices tú, oh, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy generando? ¿Qué estoy creando? ¿Sí? Mm, Esto es como un veneno que me estoy tomando yo mismo, el yo, ¿sí? O sea, el karma se le aplica al yo, ¿sí? A esa parte dual de nosotros. Entonces te lo estás bebiendo. ¿Te quieres seguir bebiendo el veneno? ¿Sí o no? Tú escoges. O lo dejas y reconoces que es un veneno y que esos pensamientos y esos sentimientos van a generar una cadena de reacciones negativas que van a tener consecuencias no solamente en tu vida, sino de muchos seres. Imagínense, por ejemplo, el solo hecho de robar una moto para ladrones es un karma positivo, ¿no? Ya la hice, ya lo conseguí, pero esa persona quizás tuvo que trabajar 3 años ahorrando, se endeudó y le está generando un karma negativo.
Y como está condicionada esa persona y tiene su conciencia dormida y no es consciente de sí, va a ser un karma muy negativo para ella. ¿Sí? Entonces, eso va a generar una serie de consecuencias que pueden afectar en su trabajo, en su vida sentimental, a sus hijos, a la escuela, a los estudios de los chamacos, pueden bajar su rendimiento, etcétera. Una cadena enorme de consecuencias que puede traer un simple acto inconsciente, ya sea positivo o negativo, mientras no haya conciencia de sí mismos, más o menos somos como prisioneros o esclavos de una cadena que se repite una y otra vez. Entonces, ¿cuál es, digamos, uno de los remedios caseros más fáciles de hacer? Pues si es algo negativo, pues reflexiona, aplica un conocimiento, una enseñanza que tú sepas que sí o sí va a ser positivo para quien sea, ¿sí? Y entonces vas generando karma positivo. ¿Sí? Si actuaste, si fuiste alguien, por ejemplo, que se aprovechó de los demás cuando estuviste en la política, etcétera, tienes un gran sentimiento de culpa. La culpa te está matando, no te deja en paz. El sentimiento de culpa es una de las cosas que más nos acaban a nosotros, ¿sí? Y no precisamente se libera uno de la culpa diciéndole a los demás lo que uno hizo. A veces es contraproducente, ¿sí? Porque los demás también están condicionados igual que nosotros. Vamos nosotros, nos confesamos y eso se convierte en chismes y ya después medio mundo sabe lo que hicimos. Y ya cuando nos ven ni nos hablan. No nos hablan, no nos dirigen la palabra. Míralo, ahí está el que le robó a su hermano. Ah, mira, ahí está el que se metió con la hermana, que le engañó a su esposo, o etcétera. Entonces no estamos rodeados precisamente de turillas o iluminados o hombres crísticos que tengan la capacidad de liberarse de su propio karma, de su propio juicio, ¿sí? Entonces, los sentimientos de culpa, pues quizás los podemos ir liberando con arrepentimiento, que es muy relativo también. Todo depende de la capacidad que tenga cada conciencia de llegar a liberarse de un acto que cometió y disolver eso o quizás transformarlo. Para la mayoría de nosotros lo más fácil es transformar, ¿sí? O sea, si creamos un karma negativo, mejor voy a crear un karma positivo. Si no he sido una persona que sea agradecida, con quien ha visto por mí, quien ha estado presente durante toda mi vida y por un error que cometió, según nuestro juicio, ya lo tachamos y casi que lo mandamos al abismo, ¿verdad? Pues no, seamos más positivos, veamos la parte positiva. Y bueno, cuántos actos positivos has tenido en mi vida y los negativos han sido muy nulos. Vamos a darle más importancia a lo positivo. Sigamos creyendo en esa parte bella, alegre, empática, amorosa, dentro de las condiciones de cada quien. No podemos ponernos exigentes cuando nosotros mismos vemos bajo el propio lente de nuestro propio condicionamiento. El error no está en los demás, es en nosotros. Tenemos que hacernos responsables de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos, y no endirgarle la culpa a los demás, porque los demás son el reflejo de nosotros mismos. Y como los vemos, es bajo nuestro condicionamiento.
Por ejemplo, no sé, este recipiente con agua, yo lo veo como un recipiente para depositarle un líquido y beberlo. Ujú. Pero yo, si yo se lo pongo quizás a un perro o un animal, lo que verá es, ahí está la sustancia que me quita la sed. Y si se lo pongo a alguien que está en el infierno, quizás lo verá como un río de lava y de fuego. Y si se lo pongo a tal o cual ser, no sé, un insecto, quizás lo vea como el cielo. Cada quien ve de acuerdo a su propio condicionamiento, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestros condicionamientos, nuestras creencias, moldean nuestra visión y nuestra perspectiva. Entonces, no se trata también de actuar de forma irresponsablemente positiva, ¿sí? A veces queremos hacer el bien a los demás, pero no permitimos que se hagan responsables también de sí mismos, de que afronten las consecuencias de sus actos. Y les queremos resolver la vida. Siendo buenos, hacemos un daño a alguien, ¿sí? Queriendo generar un karma positivo, le estamos generando un karma negativo, porque ese ser, esa persona, esa alma, esa conciencia, esa mente, no se va a ser consciente de lo que está generando. Y estamos ahí nosotros como tapadera, queriendo contener, ¿sí? Todo lo que está generando esa esencia o esa persona. Va a llegar un punto en que vamos a estallar nosotros, ¿sí? No vamos a poder más, vamos a estar mal de salud, enfermos, acabados, ¿sí? Queriendo absorber la vida de los demás, ¿sí? Y no permitiendo que cada quien se haga responsable de sus actos, ¿sí? Y sobre todo si ya es un adulto a quien estamos conteniendo. Entonces, este, pues eso, tenemos que ver cómo, cuál es el sistema de creencias y qué está generando lo que estoy creyendo, ¿sí? Si a mí me dicen, oye, el rojo es malo, el rojo es pasionario, el rojo es del demonio. Ay, no, no, no. Voy a quitar de mi casa todo lo que sea rojo. Ujú. Si a mí llegan y me dicen, oye, que en el mundo de los sueños hay demonios y que esos demonios te hacen daño y te roban tu energía, con razón, me levanto todas las mañanas cansado o cansada. Los demonios rojos o los demonios me están robando mi energía. Oh, y se convierte en propensiones kármicas, se convierte en una realidad. Todo aquello que tiene un efecto en nuestra vida es real. Entonces, por ejemplo, si yo creo en los muertos, que los muertos llegan y me visitan y que necesitan ser liberados como si yo fuera el gran, no sé, emanador de luz de todo el universo, el liberador de las almas, ¿sí? Entonces, no, pues ahora que los muertos me andan buscando por todos lados y me puedo crear visiones donde empiezo a ver muertos por todos lados y hasta me espanto y ando mal y este muerto y tal y este muerto y lo otro, se convierte en una realidad. Esa espiritualidad se convierte en una realidad y entonces puede ser que eso traiga consecuencias en mi vida, tanto positivas como negativas, que mi propia mente está generando, ¿sí? Entonces,
Por eso les digo, seamos cuidadosos con lo que creemos. Si a mí llegan y me dicen, oye, es que los extraterrestres son malvados y quieren conquistar el mundo, o los extraterrestres son buenos y son seres de luz, son ángeles, ¿sí? Quiero que me liberen, quiero que me saquen de aquí, quiero ser feliz. Extraterrestre, venid a mí. O, una nave, mejor corro, el demonio está ya volando en los cielos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros llevamos a nuestra mente, ¿sí? Eso genera huellas kármicas y luego genera un caudal, un camino, un sendero por el que nos vamos construyendo y trazando. Eso es responsabilidad de nosotros, ¿sí? Con la familia en que nacemos, de alguna manera son esencias que tienen una propensión kármica muy similar a la nuestra. Existe el karma individual y el karma familiar, el karma colectivo, el karma mundial. El karma individual es el que uno va generando. Tienes tu propio karma, cómo te relacionas contigo mismo, qué tan consciente o inconsciente eres contigo mismo. Ahora bien, el karma familiar. Karma familiar es prácticamente, ¿verdad? Pues hay familias en las que pues abunda quizás, no sé, el conocimiento, la sabiduría, este, la empatía, la alegría, tienen sus conflictos y todo, pero eso es lo que primera. Habrán familias en las que todo sean finanzas, todo sea dinero, todo sea trabajo, ¿sí? Donde el primer mandamiento es levántate por las mañanas y piensa cómo tienes que ser mejor el trabajo. Y el segundo mandamiento es duerme bien para poderte ir de mañana a trabajar. Y así, entonces podemos ver familias con un karma muy financiero, muy empresarial, ¿sí? Podemos ver familias que son familias de ladrones. Podemos ver familias en las cuales pueden ver enfermedades, ¿sí? Que condicionan de alguna manera su, su felicidad o infelicidad, sus condicionamientos, ¿sí? Entonces, el karma familiar es, digamos, ese núcleo. Ahora bien, hay otro tipo de karma familiar cuando uno ya va formando su familia, cuando uno ya deja su familia, escoge una persona y esa persona tiene ciertas propensiones similares a las nuestras, ¿verdad? Y pues eso va generando ciertas consecuencias. Cuando nosotros llevamos gente que no es de nuestra familia a vivir a nuestro hogar, prácticamente esas personas se convierten en ese, digamos, sistema kármico familiar, ¿sí? Si yo llevo una persona que es de Cuba o si yo llevo una persona de Rusia a mi casa, tendrá ciertas costumbres, ciertas maneras de ver, de interpretar los hábitos, ciertas tendencias, etcétera. Pero lo que no sé es que esa persona le gusta aprovecharse, porque donde creció le enseñaron que así tenía que ser, aprovechar los momentos. Y este es el momento para agarrar de aquí. Y esto es para no, como dicen, no arranca pelo sin sangre, ¿sí? Y entonces empieza a ver quizás en ese sistema familiar, por esa persona que tiene un karma individual peculiar, pues afecta al sistema.
afecta al sistema familiar. Por eso es muy delicado o muy importante considerar cuando llevamos a una persona a vivir a nuestra casa, ¿sí? Porque se ligan los karmas, se relacionan. Entonces, un karma colectivo que vendría a ser, pues, un karma de una ciudad. Por ejemplo, el karma de Dubái no es el mismo al karma de la Ciudad de México. Ni el karma de la Ciudad de México no es el mismo que el de Cuautla. Ni el de Cuautla es el mismo que el de Puerto Vallarta. ¿Sí? Entonces, el karma es una serie de propensiones o tendencias y hábitos kármicos que nos llevan hacia una dirección. ¿Cómo será el karma de, de tal sección de una ciudad, ¿sí? De una colonia, ¿sí? Colonia, a veces hasta las diseñan así. O sea, he visto mapas de ciudades donde están las colonias de los pobres y está casi que un muro, casi puede ser un bulevar, y está la sección de la gente de clase media y por allá está la sección de los ricos, ¿sí? Entonces, cada una de esas, por así decirlo, ecosistemas o sistemas sociales tiene su propio karma, ¿sí? Entonces, eso es así. Existe lo que es el karma mundial, pues es el que estamos viendo, ¿sí? O el karma colectivo, el que vive un país, una nación, Estados Unidos con huracanes, con desastres naturales, incendios. Todo es el reflejo de nuestra mente. Todo eso es el reflejo de nuestra mente, de nuestro estado de conciencia. Si vemos que el planeta está colapsando, porque si somos realistas, la humanidad estamos colapsando, ¿sí? Hay un colapso de conciencia. Aunque hoy en día se habla de la conciencia, se habla del despertar, etcétera, pero los hechos hablan de que estamos colapsando, ¿sí? Entonces hay guerras, rumores de guerra, hay desastres naturales que antes no veíamos, porque todo eso es el reflejo de nosotros. El planeta Tierra es el reflejo de lo que somos, ¿sí? Veamos cómo vivimos. Vivimos en ratoneras. Las ciudades es un cúmulo de una sobrepoblación, un sistema de vida que está diseñado para que haya dolor y sufrimiento, ¿sí? Puede ser que nosotros llegamos a un lugar donde hay naturaleza y decimos, ay, la tierra, ay, los árboles, ay, esto, ay, lo otro. Y cortamos árboles, cortamos lo otro, llenamos todo de pavimento y ahora sí, ya tengo mi casa en el campo, pero eso sí, rodeada de pavimento, de cemento. Una plantita por ahí, nada más como para aparentar que tengo plantas, ¿no? Y así en eso se van convirtiendo en las ciudades. Asfalto, pavimento, smog, ruido, música, y eso son tendencias kármicas, son frecuencias, son, es karma, positivo y negativo. Tiene su parte positiva, tiene su parte negativa, sigue siendo kármico, ¿sí? Ahora depende de cómo nosotros lo veamos, ¿sí? Porque habrá quienes digan, no, es que yo no puedo vivir en ciudades, o yo no puedo vivir en el campo, qué aburrimiento. Todo depende de cómo nosotros estamos condicionados o no. Ahora bien, vamos a lo más interesante. Quizás ya los cansé y los mareé con todos los ejemplos, pero ¿cómo nosotros podemos liberarnos del karma negativo y el karma positivo?
porque siguen siendo una balanza que está ahí, ¿sí? Pues aprendiendo a ir más allá de la dualidad y la relatividad, disolviendo al yo, al ego, a esa percepción dualista de bueno o malo, positivo, negativo, disolver, ¿sí? ¿Cómo? Pues desarrollando esa visión, reconociendo la dualidad y ir más allá de la dualidad, cultivando una visión correcta donde me permite ver lo que es condicionado, lo que es creado, lo que es producido, lo que es causa y efecto, e ir más allá de la causa y el efecto, ir más allá, en aquello que no tiene causa ni efecto, que no es dual. Y ahí es donde nosotros podemos generar, ¿verdad? En nosotros lo que se llama, pues, o descubrir en nosotros el Dharma o la gnosis primordial, la divina gnosis o la verdad de la que cual nos hablara el bendito y adorable Jesús, ¿sí? O el Dharma que nos hablara el bendito y adorable Buda Gautama. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros descubrimos la verdad nunca, nunca, escuchen bien, puede ser manifestada ni expresada. Por eso, cuando le preguntaron a Jesús que cuál es la verdad, guardó silencio, ¿sí? Porque la verdad solamente es conocida, se reconoce en nosotros mismos únicamente. Y es la que nos libera. O sea, la gnosis nos libera. El Dharma nos libera. La verdad nos libera. ¿De qué nos libera? De la dualidad del yo, del sujeto que sufre y del objeto que me hace sufrir. Y ahí estoy. Hoy no, 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 la pereza, ¿cómo sufro con la pereza? Hoy, qué flojo, qué floja que soy. Ay, cómo sufro. Disuelve eso. Disuelve al que sufre y al que hace sufrir. Disuelve. ¿A quién se le aplica el karma? Les pregunto, ¿a quién se le aplica el karma si no hay sujeto y objeto? Si no hay, ¿a quién se le aplica? ¿No? ¿Sí? Ahora bien, todo aquello que es condicionado y que es dual, pues tiene su propia naturaleza. Este cuerpo se alimenta de esa dualidad. Puede ser que tenga una enfermedad grave, un cáncer de intestinos, y tenga sangrados, pero abundantes, y tenga que necesitar transfusiones sanguíneas, pero si mi visión es no dual, probablemente esté como si nada. Puedo estar como un muerto, pálido, ¿sí? Destrozado por dentro, pudriéndome por dentro, pero mi visión es no dual. Y entonces puede que me vea un doctor y diga, pero ¿cómo que usted está así de pie y está bien y no tiene dolor y no le duele acá? Porque a quién se le aplica el karma.
O sea, lo que nosotros tenemos que reconocer es que somos una conciencia, somos mente. Esa es nuestra verdadera realidad. Y este cuerpo es solo una manifestación de esa mente. Pero si mi mente y mi conciencia están despiertas, no hay sujeto que sufra. ¿Quién sufre? ¿A quién se le aplica el karma? No hay a quién aplicárselo. Esa es una particularidad de la conciencia libre y luminosa. Entonces, esa es la capacidad liberadora que podremos desarrollar si nosotros, evidentemente, pues vamos descubriendo en nosotros mismos la dualidad. No, la naturaleza no da saltos. No por esto que estamos hablando, ya el día de mañana ya vamos a estar trascendidos. No, todo lleva quizás un proceso, quizás, ¿sí? Lleva momentos, pero estamos en ello. O preferimos hacernos de la vista gorda como si nada pasó y mejor no veo nada, ¿sí? Por eso es importante que descubramos qué nos condiciona, qué nos ata, ¿sí? Y qué nos libera. Evidentemente, si nosotros vamos despertando conciencia, llegarán momentos en los que podamos descubrir el Dharma, la buena ley, la divina gnosis, la verdad. Y eso es el camino de la liberación. Ese es el camino que todos estamos buscando, pero que en realidad no se encuentra buscando. Suena paradójico, pero es así. Cuando buscas la verdad, nunca la encuentras. La verdad llega por sí sola. Pero diríamos que cuando nosotros vamos creando el ambiente interno para que eso sea descubierto, pues entre comillas lo estamos buscando. Pero la verdad nunca se descubre con procesos de razonamiento, ni en creencias, ni en dogmas. La verdad es diáfana y transparente. Y en su naturaleza luminosa es liberadora. Así es, libera. Entonces, ese es el sendero, podríamos decir, de la iluminación, del despertar, ¿sí? Entonces, tener este conocimiento nos ayuda a aplicarlo y a descubrirnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero todo conocimiento es condicionado, porque lo estoy dando desde mi propio condicionamiento, desde mi propio entendimiento, y ustedes lo están entendiendo desde su propio entendimiento y su propio sistema de creencias, y su propia experiencia, su propia práctica, su propia vivencia. Entonces, por eso lo importante es la práctica, la vivencia, estar ahí todos los días. Sí. Así como si tuviéramos un palito y queremos encender el fuego, así. Si nos detenemos, no hay fuego. Si no hay experiencia, si no hay observación, no hay nada. Entonces, hay que estar ahí. Como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sí? No podemos decir
Ya regresé. Perdón. Aquí esto pues se fue un momento. Bien, entonces, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí, ya. Ok, magnífico. Muy bien. Bueno, me está diciendo conexión de internet inestable. Esperemos que se pueda mantener. Entonces, eh, Acá creo que quiso hablar Laura, pero bueno, no la escuché bien. Bien, proseguimos. Espero que no se corte más. te decía que acá ya todo bien. Ah, ok, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, eh, la verdad vendría a representar eso que sostiene a los dos platillos de la balanza, el centro, el Tao, el camino del medio, el camino de la no dualidad, ¿sí? Todos creo que nosotros ubicamos el símbolo del yin y el yang, ¿sí? Yin yang, negro, blanco. Lo blanco tiene algo de negro y lo negro tiene algo de blanco. Pero, sí, o sea, tenemos que reconocer que todo es dual. En todo aquello que es positivo hay algo de negativo y todo aquello que es negativo tiene algo de positivo. O sea, por ejemplo, si ese que se robó mi moto o me chocó, pues fue algo negativo, ¿no? Pero va a ser positivo para el de la aseguradora, va a ser positivo para el de taller mecánico, va a ser positivo para quizás unas cuantas familias, para la agencia de autos, para la economía de Estados Unidos o de China, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo. Pero esa línea que está en el centro, ese es el Tao. Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Sí? Ese fuego o esa luz transparente, liberadora. Ujú. O podríamos decir nuestra verdadera condición, que es la de un espejo o la del espejo. Y los dos platillos vendrían a ser todos los reflejos de causas y efectos que se ven en el espejo, pero el espejo sigue siendo espejo. O sea, el espejo no se convierte en lo que refleja. Él siempre va a ser el mismo. Así es la verdad. Así es nuestra verdadera condición, ¿sí? No condicionada. Entonces, viviendo despiertos, podemos generar lo que se llama nuevas causas y nuevos efectos o epigénesis, ¿sí? Epigénesis. Esperemos que no se pause tanto. Entonces, el epigénesis es generar nuevas causas y efectos, nuevas consecuencias, de forma consciente. De alguna manera, jugamos con el karma. Nos podemos convertir en niños juguetones. Pero esa inocencia de los niños sabios, no de los niños que no saben.
¿sí? Perfecto, ya vi. Perdón. La cosa se pone interesante y por algo pasa también. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, adelante. Vamos a pasar a las preguntas. La he estado cortando mucho. Así es, muy interesante. Podríamos hablar 2 horas más. Bien, 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 bien. Bueno, este, hemos estado haciendo una practiquita sencilla, ¿sí? De mirar fijamente un objeto material, ¿sí? Nosotros lo escogemos. Entonces, por ahí 2 personas me compartieron su experiencia durante la práctica. Entonces, no sé si alguno de esas 2 personas que me compartieron, ¿verdad? Esté dispuesta a compartir con todos nosotros, sin pena, eh, pues cómo fue su experiencia. Si me saca el audio, siga compartiendo. Si me saca el video o la transmisión, usted siga compartiendo, que regresaré. Oh, lo lamento, lo lamento. Una disculpa enorme que se esté cortando. Voy a quitar mi video a ver si eso ayuda. Voy a quitar mi video a ver si eso ayuda a que no se corte tanto. ¿Sí? Bien, entonces, si me alcanzaron a escuchar, pues me gustaría que alguna de las 2 personitas por ahí se animase a compartir su experiencia con todos nosotros respecto a la práctica. Sería bueno que pudiese ser por audio, ¿verdad? Escrito quizás sería un poco más lento. Yo puedo dar mi testimonio. Ay, sí. Claro que sí. Adelante. Mira, el objeto que estuve viendo primero fue en un espejo, pero ahí la imagen se distorsionaba y después me dio miedo porque empecé a ver como que más arrugas mi cara o sea, la imagen que empezaba a distorsionar, pues en lugar de sentir bonito, sentía feo, entonces eso lo dejé. Y después me fui a ver una flor y una taza, son los objetos que he estado viendo. Se distorsionaban, pero a la vez las cosas tenían vida, se veía que se movían, como que palpitaban. Entonces llegué a la conclusión de que todo tiene vida, o sea, todo tiene una esencia, todos venimos de esa esencia, no sé. Sí, sí. ¿Es Es, todo? es todo, Muchas gracias. somos parte de todo. Muchas gracias, Luz María. Na- Este, al final voy a comentar, no sé si por ahí la otra persona que sepa o si hay alguien más, adelante.